0141, en WhatsApp 6628 47 23 64. ¿Y qué creen? Hoy nuestro invitado es el doctor Eric José Gómez Santoyo. Él es oftalmólogo con subespecialidad en retina y vítreo. Vitrio. Sí. Vítreo. Y el tema de hoy es retinopatía diabética, porque muchas personas tenemos diabetes y pensamos que estamos pues controlados, estamos tomando, la mayoría tomamos metformina y estamos bien, pero ¿a poco no que de pronto sentimos que no vemos bien o que no podemos leer ese libro con las letras chiquitas? Por lo pronto yo me cambié ya a un lector, a un Kindle, y porque puedo hacer más grandes las letras y puedo adecuar la luz y todo. Y no he ido a que me revisen la graduación, pero creo que en lugar de haber hecho todas esas adecuaciones en mi lector, debí haber ido al oftalmólogo. Hoy siento como un jalón de orejas aquí con el doctor Eric José Gómez Santoyo. Prometo ir y quiero darle la bienvenida. Muchas gracias. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, compartir un poquito de lo que hacemos. Doctor, pues estamos muy preocupados los que tenemos diabetes con la retinopatía. Escuchamos de todas las patías que nos puede pasar con la diabetes. Claro. Y le prometo que es muy difícil cursar esta enfermedad. Nos cuidamos que los riñones y que el pie y todo lo que nos está diciendo casi siempre nuestro médico. Pero sí me confieso culpable que no le he dado la importancia necesaria a los ojos. Y a mí me encanta leer, entonces estoy en problemas. Háblenos de la retinopatía diabética, ¿qué es? Muy bien. Pues mire, vamos a hablar unos conceptos generales para poder establecer la plática. Pues la retinopatía diabética, como su nombre lo dice, es una enfermedad de la retina, que la retina es una capa que se encuentra recubriendo la pared interna del ojo, y la retina se encarga de recibir los rayos de luz del exterior y transformarlos en estímulos eléctricos que se van a ir viajando a través del nervio óptico, la vía óptica y hacia el cerebro, y esa es la manera en la que nosotros vemos. Entonces, en pacientes que cursan con una enfermedad como la diabetes, la retina se puede ver afectada, ¿no? Y se puede ver afectada en diversos grados y puede provocar diversas complicaciones. Entonces la retinopatía diabética la podemos graduar, digámoslo así, en varios grados, dependiendo del nivel de afectación de la retina, y dependiendo de eso va a ser entonces cuáles van a ser los síntomas de nuestro paciente, cuáles son los cuidados que vamos a necesitar. Pero a grandes rasgos podemos decir que la retinopatía diabética es una enfermedad de la parte interna del ojo que se encarga de la visión, causada por un descontrol del azúcar. Cuando te suben los picos esos, ¿puede ser? Los picos son cuestiones muy importantes que sí pueden conllevar a una disminución de la visión, a una complicación en cuanto a la retinopatía diabética, pero no necesariamente quieren decir que con los picos vas a tener la retinopatía diabética. De hecho, el tema más importante con la retinopatía diabética es, número uno, el tiempo de evolución. Es decir, entre más tiempo de diabético, más probabilidades de algún daño a nivel retiniano existen. Y número dos, el nivel de control, ¿no? Entonces no es lo mismo tener cierto nivel de glucosa allá a niveles más altos, ¿no? Y además también el hecho de que se acompañe de alguna otra enfermedad, es decir, hipertensión, obesidad o algunos estados que son asociados a la diabetes también, que pueden ser, por ejemplo, el embarazo. Es muy importante la revisión de las embarazadas o personas que se piensan embarazar, pacientes que tienen ciertos hábitos, como pueden ser a lo mejor el uso de ciertas sustancias, como puede ser alcohol, como puede ser tabaquismo, y otra serie de enfermedades que pueden provocar un aumento del azúcar, no solamente
la diabetes, ¿no? O sea, hay enfermedades asociadas. También es importante mencionar, por ejemplo, las dislipidemias, que son enfermedades que tienen que ver con el colesterol, con el triglicéridos y todo eso. Ok. O sea, por todos lados estamos en riesgo, ¿no? Pues mire, podemos decir que la población mexicana, que se entiende una población mexicana, una genética latina, tenemos un factor de riesgo genético para las enfermedades crónico-degenerativas, que son todas estas que mencionamos. Entonces, el puro hecho de ser mexicano ya nos da un cierto factor de riesgo, ¿no? Por eso, si usted se pone a preguntar, la mayoría de las personas tienen algún familiar o conocido que tiene diabetes. Sí, es verdad eso. ¿Cuáles son los síntomas de una retinopatía diabética? Bueno, la retinopatía diabética, como le mencionaba, va a ser por grados. Al principio, y esto es muy importante mencionarlo, muchas veces no va a dar algún síntoma, porque va a ir como gradualmente lesionando la retina. Por eso es importante que tomemos en cuenta en la revisión con nuestro oftalmólogo. Hay dos tipos de diabetes a grandes rasgos. La diabetes más común es la tipo 2, donde tienen que haber factores de riesgo, como puede ser la obesidad, como puede ser el sedentarismo, los malos hábitos alimenticios y ciertos factores genéticos también. Entonces, esta es una diabetes que normalmente empieza en la vida adulta. Hay otro tipo de diabetes que es más en jóvenes, que esa es la diabetes tipo 1. Normalmente inician en edades de adolescentes y ellos normalmente necesitan insulina, ¿no? Entonces, tomando en cuenta esto, los pacientes que tienen diabetes tipo 2 normalmente ya son diabéticos de un tiempo de evolución más largo del que donde se dieron cuenta. Entonces, por decir algo, si hoy te diagnosticaron diabetes, lo más probable es que tú ya tenías diabetes. Entonces, en este caso, los diabéticos tipo 2 es importante hacer la revisión en el momento de que se hace el diagnóstico de diabetes. Tenemos que revisar el ojo, ¿ok? Y Okay. los diabéticos tipo 1 tienen un inicio súbito, es de un momento a otro. Entonces, nosotros sabemos que ese día se hizo diabético. Entonces, en ellos, el daño al nivel de la retina va a tardar más y nos da la oportunidad de revisarlos por primera vez después de 5 años del diagnóstico. Ok, o sea, si tenemos diabetes tipo 2, ¿cuánto antes debemos de ir al médico? Al momento del diagnóstico de la diabetes hay que revisar el ojito, sobre todo la retina, y en el diabético tipo 1 nos podemos tardar incluso 5 años para poder hacer esa revisión. Como quiera, digo, no está de más hacer la revisión de forma inmediata porque no solamente el azúcar causa retinopatía diabética, hay otras enfermedades a nivel del ojo que pueden ocasionar el azúcar, por ejemplo, cataratas de forma más prematura, algunos tipos de glaucoma, algo que se llama edema macular diabético, que es como el líquido que se acumula a nivel de la retina, eh, puede haber ciertas parálisis de los nervios de los ojos. Entonces, hay muchas enfermedades que se pueden ocasionar por descontroles glucémicos y por eso siempre es importante al menos acudir una vez al año con el oftalmólogo en todos los casos y sobre todo pues si tenemos alguna enfermedad como la diabetes. Y si, por ejemplo, ok, tienes diabetes, te diagnosticaron por decir algo el 2020 y no has ido al oftalmólogo porque pues sientes que ves bien o algo, es tipo 2. Pues no importa, es hora de ir, ¿verdad? Claro, Porque han pasado el tiempo y seguramente puede estar pasando algo en los ojos que si lo podemos prevenir o tomar eso que está sucediendo a tiempo, pues puede ser menos riesgoso o catastrófico o sí, grave, ¿no? como ahorita le explicaba, normalmente la diabetes en el ojo va gradualmente Aumentando. generando daños, ¿no? Entonces, en la primera etapa de la retinopatía diabética se llama no proliferativa. Esto quiere decir que empiezan a salir ciertos sangraditos, pueden salir algo que le llamamos exudados, que muchas veces no generan a lo mejor algún cambio visual.
Pero después pasa a una etapa más avanzada que ya se llama retinopatía diabética proliferativa. Y en ese caso, la baja visual puede ser súbita, porque puede sangrar el ojito o pueden haber otras complicaciones. Vamos a ir a un corte Ok. y regresamos y nos están pidiendo su número de teléfono. Regresando al corte, le doy el número del doctor. Por favor, vaya por un papelito, un lápiz para que anote. Vamos a corte y regresamos. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Radio Sonora. La riqueza es una enfermedad mortal y requiere atención médica inmediata. Si en tu entorno has visto garrapatas y presentas síntomas como fiebre y dolor de cabeza intenso, acude a tu unidad de salud más cercana y avisa al médico. Una atención oportuna puede salvar vidas. Actúa rápido ante cualquier sospecha de riqueza. Secretaría de Salud. Sonora, tierra de oportunidad. ¡Yoseo! Soy Ángel Esquer y te espero este y todos los lunes en K-Pop Night Night a las 5 de la tarde en vivo. Escucha la música de tus idols aquí en Radio Sonora, nuestra radio. Radio Sonora. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Quiero agradecer y mandar un caluroso saludo al señor Carlos López, que nos escucha como todos los días. Señor Carlos López, por personas como usted, es que estamos aquí. Muchísimas gracias. Y nos están pidiendo el número del consultorio del doctor Eric José Gómez Santoyo, oftalmólogo con subespecialidad en retina y vítreo. Y estamos hablando de retinopatía diabética. El número de teléfono del doctor para que haga su cita cuanto antes, 6626-183601. 6626-183601. No deje para mañana, mire, por favor, los ojos es uno de nuestros más preciados sentidos. De verdad que siempre yo he dicho que si algún momento yo debo perder alguno de los sentidos, que no sean los ojos, de verdad, porque amo leer. Claro. Sí. Doctor, entonces, ya sabemos que tenemos retinopatía diabética, ya nos diagnosticó, ya fuimos con usted. ¿Cómo se corrige? La parte más importante le corresponde en gran medida al paciente, que son 3 pilares fundamentales. El número 1 es la dieta balanceada, el comer saludable, el evitar alimentos que tengan alto contenido de glucosa. El número 2 es actividad física en la medida de lo posible. Claro que no vamos a pedir que de una vamos a correr un maratón, vamos a hacer cosas gradualmente. El número 3 pues es los medicamentos que su médico internista, su endocrinólogo esté utilizando, ¿no? Entonces son el control de la diabetes. Pero ya a nivel ocular, si hay algún daño, se pueden hacer básicamente tres cuestiones dependiendo de lo que haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo, si en el ojito ya hubo un sangrado que haya llenado la cavidad vítrea, eso se llama hemorragia vítrea, es una complicación de la retinopatía diabética. En esos casos lo que se hace es una cirugía, definitivamente, ¿no? Hay otro tipo de complicaciones, por ejemplo, lo que decía ahorita del edema macular, que ese líquido hace que veamos muy borroso. Entonces, en esos casos aplicamos algunos medicamentos que van a nivel intravítreo y eso lo que hace es que reabsorbe ese líquido y nos ayuda a ver un poquito mejor. Y en ciertos casos donde todavía no hay el sangrado, que todavía no tenemos ese edema, podemos dar un láser a nivel de la retina que nos ayuda a disminuir el riesgo de que este tipo de complicaciones ocurran. Entonces este tipo de tratamientos pues va a ser muy
ad hoc al paciente como tal, dependiendo de cuál sea el grado de su retinopatía diabética. Doctor, ¿y si no atendemos la retinopatía diabética, podemos perder la visión? ¿Podemos quedar ciegos? Definitivamente la retinopatía diabética es una de las principales causas de pérdida visual en pacientes adultos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante porque es un espectro muy amplio y el último grado del espectro pues es realmente la pérdida de la visión. Pues le voy a volver a repetir en casita, por favor, el número de teléfono del doctor. No lo deje para después. De verdad que cuando sabemos lo que puede pasar y no tomamos cartas en el asunto, de verdad que estamos esperando, ¿verdad? 6626-183601, el consultorio del doctor, 6626-183601. Si una persona hace la cita ahora mismo y dice, voy a ir porque no quiero quedar ciega, porque no quiero que avance esto, porque no me he checado nunca y soy diabética desde hace como 10 años. Para mí, este programa ya valió la pena. Entonces, por eso soy muy, les repito mucho y les suplico mucho que atiendan su salud y que no lo dejen para después, porque he comprobado que las enfermedades en su momento se puede hacer algo. Cuando las descubres tarde, hay muy poco que hacer. Definitivamente este es un ejemplo muy particular de eso que está ahorita mencionando, porque es una enfermedad crónica. Entonces eso significa que es una enfermedad que realmente no podemos curar como tal, pero lo que podemos hacer es prevenir que se complique, ¿no? Entonces, si nosotros lo atendemos con prontitud, podemos evitar que baje la visión y podemos vivir toda la vida viendo muy bien. No tenemos por qué quedarnos ciegos. Hay mucha resistencia a veces ciertos pacientes que dicen, no, es que la insulina me va a hacer daño. Al contrario, la insulina es un medicamento muy importante para poder disminuir este tipo de riesgos. Y una vez que si por alguna razón se complicó el ojito, pues podemos echar mano de todas las medidas que ya platicamos y otras más. El punto aquí es que no se queden luego con lo que dice la gente de que es una condena prácticamente para quedarse ciego. Eso no es cierto, siempre y cuando se acuda a tiempo y lo podamos revisar. Sí, porque es que la comadre, el compadre, los vecinos opinan y en ocasiones nos quitan las ganas de luchar, porque dices, es que retinopatía diabética. Sí, pues es que el diabetes así es y poco a poco vas a ir dejando de ver y uno lo siente así como ya, como un dictamen, como una condena, como que así tiene que ser. Y no, porque recuerde usted que la salud, la medicina está muy avanzada. Lo que hace 5 años no se podía lograr, ahora se puede. Entonces es mucho de poner de nuestra parte, ¿verdad, doctor? Claro, definitivamente. Y al momento de revisar a nuestros pacientes, nos podemos dar cuenta de muchas cosas, no solamente de la cuestión de la diabetes. Podemos nosotros incluso hacer ciertos diagnósticos de enfermedades sistémicas. Enfermedades sistémicas son todas aquellas enfermedades del cuerpo, ¿no? Entonces, con la simple revisión de los ojos a veces nos damos cuenta que el paciente tiene alguna otra cosa, alguna complicación, y podemos incluso orientarlo para que acuda con otro tipo de especialistas en caso de que nosotros encontremos algún hallazgo importante cuando nosotros estemos revisando, ¿no? Fíjese que nos está llegando aquí una pregunta y dice, ¿cómo evitar quedar ciego por la diabetes? Pues debe de ir al oftalmólogo. Debe de tomar precauciones y empezarse a atender cuanto antes. Sí, pues es un poco de lo que platicamos. La cuestión más importante es la prevención, las medidas generales en cuestión del cuidado del azúcar, y una vez que se estableció algún daño, pues podemos a lo mejor hacer algún procedimiento, incluso alguna cirugía. Pero sí es muy importante recalcar que la retina es un tejido neural. Eso quiere decir que está hecho con neuronas. Entonces las neuronas, cuando se dañan, muy difícilmente las podemos recuperar. Por eso el hincapié y la importancia de acudir de forma temprana para poder evitar llegar a esos puntos en donde a lo mejor no podemos hacer muchas cosas, ¿no?
pero definitivamente la cuestión más importante es la prevención. La prevención, ¿verdad? ¿Cuánto tarda la diabetes en dañar nuestra vista, por ejemplo? Va a variar mucho del control glucémico del paciente, de las enfermedades que ya tenga. Por ejemplo, no es lo mismo un paciente que solamente tiene diabetes o que tenga aparte hipertensión o alguna otra enfermedad. Pero bien, los estudios han dicho que de 15 a 20 años un paciente con retinopatía, más bien un paciente diabético, va a generar algún tipo de retinopatía. No quiere decir un grado alto, no quiere decir un grado bajo, simplemente un grado de retinopatía. Entonces, la evolución, el tiempo que ha tenido es muy importante para el desarrollo de la enfermedad, ¿no? Entonces, por eso invitamos a todas las personas que ya tienen años con diabetes, pues que se revisen. Hay mucha gente que nunca ha acudido con el oftalmólogo y también puede haber fluctuaciones a nivel de la visión, ¿no? O sea, por ejemplo, si hay ciertos picos glucémicos, como usted ahorita bien mencionaba, puede haber cierta borrosidad. Entonces, lo que sucede ahí es que está circulando mucha azúcar a nivel de los vasos de la retina, y entonces eso impide que haya una buena visualización, ¿no? Porque no es lo mismo que manejes, no sé, 120, que eres diabético, a que de pronto tienes 350, 400 y dices, así la manejo. Cuando la tengo más baja me siento mal. ¿Existen personas así? Sí, eso es muy frecuente que nos lo digan en nuestro consultorio. Por eso se debe hacer algo escalonado. Es cierto, si nosotros bajamos de una el azúcar, sí puede ser que el paciente se pueda llegar a sentir mal, pero por eso se va a hacer un tratamiento en conjunto con los endocrinólogos, con los internistas, para poder llegar a un buen nivel de azúcar gradualmente, no de una. Y el estudio más importante sería la hemoglobina glucosilada, porque eso nos da una pauta de alrededor de 90 días de cómo ha estado el azúcar. Si nosotros nos tomamos el perfil de azúcar en ayuno, a lo mejor va a salir bien porque hicieron dieta un día antes, sí. pero eso es echarnos mentiras a nosotros mismos. Es mejor hacer un estudio que nos dé más información. Claro, sí mentimos. Un día antes de los análisis, cuando vas a ir al endocrinólogo, pues no tomas soda, no comes pan, y como bien dices, mentimos. ¿Qué recomendaciones especiales le podemos dar antes de irnos a las personas con retinopatía diabética? Lo que hemos mencionado a lo largo del programa: alimentarse muy bien, hacer ejercicio, tomarse los medicamentos como debe ser y acudir a sus médicos en tiempo y forma. A sus médicos me refiero a su internista o su endocrinólogo, que es el que le está viendo su diabetes, al oftalmólogo para que vea la cuestión de los ojos, y a toda la serie de especialistas que se requieren dependiendo de los daños que pueda generar la diabetes, porque hay que recordar que la diabetes genera daños a nivel microvascular. Por eso es que se lesionan, por ejemplo, órganos como los riñones, como los pies. Entonces, ese tipo de padecimientos también hay que atenderlos, ¿no? A lo mejor una de las primeras alertas que nos puede dar de que se está complicando un poquito el azúcar puede ser los ojos, y entonces a partir de ahí a lo mejor ir con el nefrólogo, a lo mejor con el podólogo. Ya habrá que hacer ciertas referencias, pero son los pilares más importantes: el control del azúcar, el tratar de tener una vida un poquito más balanceada en términos generales, y el establecer un buen vínculo con su médico. Y poner de nuestra parte en el sentido de que es mejor tomar agua que tomar jugos de frutas, que tomar sodas, refrescos. De verdad que sí tenemos que poner de nuestra parte, entender. Sí, realmente ahí no queda de otra más que comprometernos, el saber qué es nuestra salud. Yo le explico mucho a mis pacientes que esos son los ojos que va a tener toda su vida, y entonces hay que cuidarlos, ¿no? Si nosotros tenemos 50 años y tenemos una expectativa de vivir hasta los 100, si nosotros queremos, pues nos quedan otros 50 años con los mismos ojos. Entonces es nuestra responsabilidad de cuidarlos. Me encanta.
Me encanta esa reflexión, doctor. Creo que eso ha sido lo más valioso de toda la plática. Tenemos que cuidarlos porque no va a haber otros, Exactamente. ¿verdad? Doctor, pues voy a repetir su número de teléfono, por favor, para esas personas que ya tienen ahí su papelito y su pluma. 6626-183601. Excelente doctor, excelente oftalmólogo. Y es su responsabilidad que sus ojos puedan ver hasta el último día de su vida. Por favor, no tiene por qué dejar de ver series y leer y todas esas cosas que nos encantan. Vamos a tomar nuestra vida y nuestra enfermedad con responsabilidad. Yo con esto me retiro, le doy las gracias, doctor, de verdad, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, fue muy, muy bonito estar aquí. Gracias, Fernanda Castro, Raúl Jiménez, Michelle Villarreal, a usted en casita, hasta la próxima.